Padre nuestro que estás en los cielos, de una manera muy en especial, Padre, te pedimos que nos des sabiduría del cielo, de lo alto, tu sabiduría tuya, Padre. Que nos ayudes a entender tu palabra, a ponerla en práctica, Señor. Pero de una manera muy en especial, Señor, te pedimos que nos ayudes a prepararnos para ese día cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Prepáranos y ayúdanos a preparar a otros, a esas ovejas que tú tienes en otros rediles, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a encontrar esas ovejas y traerlas a tu redil. Acompáñanos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu, la presencia de tus ángeles esté aquí con nosotros, y reclamamos esa promesa que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Prepáranos, Señor, para estos tiempos que vienen, estos tiempos difíciles. Que nos ayude siempre a reflejar tu gloria. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Voy a leer una cita para comenzar. Evento de los últimos días, página 167. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da en San Juan en el libro de Apocalipsis, de capítulo 1, versículo del 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. En otras palabras, todavía no se ha visto esto, pero se va a ver. El grito del triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fermentido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a que todos santifiquen el día bendecido por Él. ¡Qué semejante aparición! Esta va a ser una de las apariciones que dice la sierva de Dios y la palabra de Dios aquí, que atrae gente a Él como arena del mar. Tanto éxito va a tener esta aparición, y no nomás va a ser una, va a ser varias apariciones, y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Tanto éxito va a tener que se va a aparecer en diferentes lugares. Ahora, lo interesante de esta aparición
o cuando Él venga, el diablo en forma de Cristo, va a ser durante el tiempo de angustia. Ustedes pueden imaginarse, ya había hablado de lo que es la angustia. Va a haber pestilencia, va a haber hambre, va a haber persecución. Algunos los van a poner en la cárcel. Otros, tú vas a tener una batalla en tu mente misma. Al preguntarte, ¿será que Dios sí de verdad me perdonó mis pecados? Va a ser la gran tribulación, algo que nunca había habido. Ahora, tú ponte a imaginarte en uno de los peores problemas que has tenido y tú estás ahí que ya no sabes ni qué hacer, ya no sabes a dónde ir, ya no sabes qué decir. Y de repente escuchas a tu vecino que dice, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Es algo semejante a tentador. Que alguien te diga, hey, mira, Cristo ya vino y aquí está. Ahora, miremos lo que dice la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo del 10 al 16, la sierva de Dios y la palabra dicen que el enemigo va a tomar la descripción escrita en Apocalipsis acerca de Cristo. Ustedes pueden imaginarse a un ser, en este caso está hablando la descripción de Cristo. Miremos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 10 al 16. Dice la palabra de Dios, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, hablando del sábado, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Disculpe, estoy leyendo mal aquí. Sí estoy leyendo bien, disculpen. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido que ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ustedes pueden imaginarse esta descripción en el enemigo. La única diferencia entre Cristo y cuando venga el enemigo en forma de Cristo es que el diablo va a caminar en la tierra, va a aparecerse en diferentes lugares. Cuando Cristo venga, Él no se va a aparecer en diferentes lugares. Él va a ir y va a ir en una dirección y va a ir a la otra, y ahí se acabó. Por esa razón, nosotros tenemos que estudiar lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a venir, en qué forma va a venir, cuándo va a venir y de dónde viene, a qué viene. Tenemos que mirar esos detalles para que cuando venga y tú estés en gran tribulación, porque esto va a pasar durante la gran tribulación. Cuando estés en gran tribulación y estés tú pidiéndole a Dios que te libre de la gran tribulación, y que escuches a alguien, mira, ya vino Cristo. Tienes que saber distinguir
entre el verdadero Cristo y el falso Cristo. Y lo interesante es que cuando Cristo habla de eso, se pone en forma de mayúscula. En otras palabras, cuando dicen, hey, mira, ya está el Cristo, lo ponen en letras mayúsculas, queriendo decir que la descripción de ese ser va a ser lo que dice la sierva de Dios. La misma descripción de Cristo. Pero no va a venir con ángeles. Pero imagínense ustedes mirar ese ser. Y después de que Él venga, gente que está enferma viene y los toca y los sana. Y no nomás eso, cuando habla su voz compasiva. Por eso tenemos que tener cuidado. A veces nosotros nos gustan predicadores o estamos muy aficionados a ciertos predicadores que hablan muy bien. O habla muy bonito. Tenemos que tener cuidado. Porque el hecho de que una persona hable bonito no quiere decir que el mensaje es de Dios. Va a levantar las manos y va a bendecir a sus seguidores como lo hacía Cristo. Un engaño que trae gente a Él como la arena del mar. Un falso Cristo. Obviamente, cuando Él venga, hablando del enemigo en forma de Cristo, va a ser un alivio. Porque acuérdense que durante el tiempo de tribulación también están cayendo las 7 postreras plagas. La gente está teniendo llagas en la piel. Le están saliendo como granos y se les está pudriendo la piel. El sol, dice la palabra de Dios, que se le va a dar potencia para que queme a ciertas áreas de la tierra. Están pasando todos esos juicios a la misma vez. Los ángeles, los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, que representa hambre, pestilencias, guerras, violencia. Cuando todo eso se deje venir a la tierra y todo eso está pasando, y de repente llega este ser con la descripción de Apocalipsis capítulo 1 en la forma de Cristo, va a ser un alivio. Pero va a haber un pueblo de Dios. Dios tiene su pueblo que no va a ser engañado, hermanos. ¿Y saben cómo lo distinguen? Por el versículo que estudiaron en esta mañana en la lección. La gente le dice al pueblo, a un pequeño pueblito que no está siguiendo a este ser, le dicen, oye, ustedes no quieren seguir a este ser, a Cristo. Y el pueblito dice, no, nosotros no lo seguimos porque nosotros conocemos la voz de Cristo. En otras palabras, este hombre no es Cristo. La única descripción de la cual ellos pueden decir es, nosotros conocemos la voz de Cristo. Para poder nosotros estar preparados, obviamente tenemos que estudiar las descripciones de la segunda venida. Obviamente, si estuvieras esperando a alguien, a veces uno se encuentra con alguien o en diferentes formas y les preguntas, oye, ¿en qué vas a venir o a qué horas vas a venir? Obviamente tú tienes que pedir ciertos detalles, ¿verdad? Miremos lo que dice en San Mateo capítulo 24, empezando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estudiando en las descripciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un poquito rápido porque mucho de esto ya lo conocemos, pero es importante repasarlo para nosotros darnos cuenta del falso Cristo también. En San Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Cuando salió Jesús del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Obviamente era el templo muy bonito. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En vez de que Cristo responda a la pregunta de los discípulos, miren la preocupación de Cristo. Versículo 4. Respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón dijo mirad que nadie os engañe? El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. No a poquitos, a muchos engañarán. Obviamente lo que le estaba diciendo Cristo aquí tiene dos aplicaciones. Refiriéndose a la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano y refiriéndose también a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, cuando alguien te dice algo, que algo malo va a pasar, tú quieres saber cuándo va a pasar, ¿verdad? Ellos le preguntaron, ¿cuándo va a pasar? En vez de que Cristo contestara, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos y hermanas en Cristo, la manera como se vive la sociedad, la manera como está pasando todos estos hechos, ISIS, los carteles, diferentes organizaciones secretas, la violencia, la homosexualidad, todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, están pasando a un nivel bien rápido. Simplemente voy a dar una pequeña, quizás no tiene mucha importancia, pero lo voy a decir. Cuando fui a la high school de Dainuba en el año 2002, no había cerca. No había cerca. Esa high school no tenía cerca, hermanos. Tú podías entrar y salir. En ese entonces todavía estaba apacible. Ahora, si ustedes van a esa escuela, tiene una cerca. Incluso, tengo entendido que muchos de los estudiantes, o no sé, se me hace que ya no los dejan salir afuera. Por esto de las peleas de los cholos, violencia que está pasando con ellos, en Dainuba, matanzas, disparos, en diferentes lugares. Estaban diciendo que en Los Ángeles, solo en Los Ángeles, si en un día se mueren 20 personas por violencia es poco. En Los Ángeles, 20 personas por noche muertas por violencia. Y estaba diciendo un médico forense, esa es una noche fácil. 20 personas muertas es una noche fácil. Porque usualmente van arriba de 40, arriba de 60 personas muertas por noche solamente en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto está pasando. Tiene que venir Cristo. Si no viene Cristo, hermanos, vamos a ser todos destruidos. ¿Sabían ustedes? Bueno, yo no sabía porque lo aprendí en la escuela. En la clase de historia te enseñan muchas cosas del país. Estados Unidos tiene la tecnología, ya no nomás bombas nucleares, tienen bombas de hidrógeno, que son mucho más poderosas que las bombas nucleares. Estados Unidos tiene la capacidad y el poder de destruir la tierra 7 veces. En otras palabras, si destruiría la tierra una vez, todo lo que está en la tierra, todas las plantas, todo lo que está vivo, y se volviera a nacer otra vez todo,
tendría la tecnología para destruir todo en la tierra 7 veces. No, por eso dice la palabra de Dios, que cuando hablan como dragón, ¿verdad? Por eso dice, pues hablan con poder. Tiene que venir nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, ninguno de los que quedaríamos vivos seríamos salvos. Primeramente vamos a mirar el nombre. Obviamente ya sabemos que va a venir Cristo Jesús. Él es el que va a venir en Tito. Vamos a mirar Tito capítulo 2, versículo 13. Está delante de segunda de Tesalonicenses. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 13. Está adelantito de Timoteo, disculpen, adelantito de Timoteo, enseguida del libro de segunda de Timoteo. Está el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Obviamente nosotros, que el que va a venir por segunda vez para llevarnos al cielo va a ser Cristo Jesús. ¿De dónde viene? ¿De qué dirección viene nuestro Señor Jesucristo? Es importante saber. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 27, miramos la dirección de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no es apariciones como lo va a hacer el falso Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 27, dice la palabra de nuestro Dios: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Cristo viene de donde sale el sol y va en aquella área donde se mete el sol. Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser en apariciones. El diablo, el falso Cristo, sí va a hacer apariciones, pero Cristo no. Cristo viene, dice la palabra de Dios, viene también con sus santos ángeles. Esa es otra de las descripciones. Cuando venga el diablo en forma de Cristo, Él no va a venir con ángeles. Sí tiene demonios que le ayudan, pero no va a venir con ellos. Vendrá en secreto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Miremos lo que dice, si va a venir en secreto, porque esta es una de las doctrinas muy populares en el mundo religioso. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, la venida de Cristo va a ser algo glorioso para el pueblo de Dios. Va a ser un alivio. Va a ser una liberación de todo el pecado. Pero no para un cierto grupo de personas. No para un cierto. Ahí mismo en Apocalipsis, miremos en el libro el capítulo 6, versículo del 12 al 17. Miren lo que es el sexto sello, que es en el cual estamos a punto de presenciar. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, describiendo la venida de Cristo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se desenrolla, y todo monte y toda isla se removía de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y les decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a haber un grupo de personas que en vez de estar alegres por la venida de Cristo, por no aceptar el regalo de Cristo, lo que es la salvación, por no aceptarlo a Él como Salvador personal, por seguir su vida igual como siempre la han vivido, cuando miren que venga Cristo, le van a decir a las piedras: caigan sobre nosotros. En otras palabras, quieren morirse. Otros se van a tirar sobre sus espadas, pero dice la palabra de Dios: la muerte huirá de ellos. En otras palabras, no te vas a poder morir en ese momento. Tienes que presenciar la venida de Cristo Jesús. Por eso dice, incluso los que le traspasaron, no nomás los que lo mataron, los que porque por nuestros pecados traspasaron a Cristo. Por nuestros pecados traspasaron a Cristo. Así es que no va a ser una escena tan bonita como pensamos. Va a ser una escena gloriosa para el pueblo de Dios, pero para el pueblo del enemigo va a ser algo terrible. Porque el resplandor de Cristo va a destruir. Hermanos, esta vez que cuando venga Cristo por segunda vez, Él no viene como un niño esta vez. Él no viene con el cuerpo así como se fue. Él va a venir, pero va a venir, dice la palabra, en la gloria de su Padre. Por eso dice que los impíos serán destruidos con su venida. Porque la gloria del Padre es pureza, hermanos. Por eso en el versículo dice aquí, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿y quién? Hace una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Obviamente Cristo no viene en secreto. Dice que va a haber terremotos. Dice que los cerros se van a derretir como si fueran cera. Va a haber plagas. Va a haber truenos. Dice que Cristo va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no es secreto, hermanos. Pero el grupo cristiano, qué interesante que se basan en una teoría que es science fiction, que es ciencia ficción. Porque fue hecha en unos libros, en una serie de libros que se llama Dejados Atrás, Left Behind Series. Que en los libros, incluso los acabo de mirar en la biblioteca, dice Science Fiction, Left Behind. Y esos libros lo agarraron y lo aplican a la palabra de Dios. Es como yo ponerme a agarrar un libro que es Science Fiction, ciencia ficción que nunca pasó, y ponerlo y bueno, pues me suena bien, lo voy a aplicar a la palabra. Y ahora como resultado, todo el mundo cristiano cree que va a haber un rapto secreto. Otra religión cree que Cristo vino en 1914. Sí, hay un grupo religioso que cree que Cristo ya vino, en otras palabras. Tú les preguntas a ellos, ¿ustedes van a irse al cielo con Cristo? Dicen, no, nosotros nos vamos a quedar aquí en la tierra a reinar aquí en el paraíso con Cristo. Este grupo del cual les estoy mencionando, hicieron un edificio en San Diego, tan grande, hermanos, que tiene camas para todos los patriarcas. En otras palabras, tienen una cama para Abraham,
tienen una cama para Jacob, tienen una cama para todos, porque ellos creen que como ya Cristo ya vino en 1914, ahora lo que falta es que vengan los patriarcas y ellos tienen que prepararles un lugar, obviamente, donde quedarse. Como si Dios dependiera de nosotros, ¿verdad? Obviamente, y si tienen cuartos para todos los apóstoles. El engaño es grande. Otros creían que el fin iba a pasar en el año 2012. Cuando el calendario maya, no el calendario azteca, el calendario maya ahí acababa. Obviamente acababa en el año 2012 porque ellos tenían ciclos, hermanos. Los mayas tenían un calendario en forma de círculo y es como el nuestro. Termina diciembre, comienza enero. Así ellos iban. Pero ellos decían, no, ya acabó. Va a acabar en el año 2012. Quiere decir que en ese año viene el fin. Muchas personas en ese año, en el 2012, vendieron sus propiedades en la área del sur de California. Todo vendieron y se prepararon para ese día del 2012. No me acuerdo exactamente en qué mes del 2012. Pero ellos pensaban que iba a venir Cristo y no vino. Todo pasó. Perdieron todo y no vino Cristo. ¿Sabemos cuándo va a venir Cristo? Vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 13. Por eso tenemos la palabra de Dios. En Marcos capítulo 13, versículo 2. Disculpen, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Hablando Cristo, hablando de su venida. Dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo. Ni el Hijo. Sino solamente ¿quién? Solamente el Padre. En otras palabras, yo no puedo predicar y decirles que Cristo va a venir en el año 2020 o en una fecha. Hubo un pueblo apóstata que salió del pueblo verdadero, del pueblo remanente, después del año 1844, que supuestamente iba a venir Cristo Jesús y no vino tampoco. Hubo un grupo de personas que se separó del pueblo remanente y siguieron poniendo fechas. Hermanos y hermanas en Cristo, lo claro es claro. No sabemos cuándo va a venir Cristo. No sabemos la fecha. ¿Con quién viene Cristo? Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, miramos con quién viene Cristo. Esto es muy importante saberlo porque muchos no saben ni cómo va a venir Cristo Jesús. 16, 27 dice del libro de Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Por eso dice que vienen las nubes, ¿verdad? No era que sean nubes literales. Cuando dice viene con las nubes, no son nubes que vienen en una nube. Viene con sus ángeles, pero se miran de lejos como nube, pero son ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme sea su obra. Cuando venga Cristo, Él viene por el viento, viene con sus ángeles, viene en la gloria de su Padre. ¿Y a qué viene? Obviamente, viene a pagar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, a terminar el juicio.
El juicio terminó. Cuando te dan tu juicio, cuando vas a la corte, termina tu juicio. Ahora viene tu sentencia. Viene a sentenciar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos mirarán ese advenimiento? Obviamente ya lo leímos en Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo va a mirar. No es en secreto. Y les preguntas a estas personas, oye, si Cristo vino en 1914, ¿por qué no lo podemos ver? Ellos te contestan de esta manera. Sí lo puedes ver, pero solamente con ojos de fe. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando Cristo venga, va a ser un evento que nadie va a poderse perder. No importa si estás con Cristo o en contra de Cristo. Y obviamente ya miramos qué viste y qué color viste nuestro Señor Jesucristo. Miremos ahí otra vez para repasar, aunque ya lo leímos, en Apocalipsis capítulo 1. Esto es lo que va a traer Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo del 13 al 15, dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido del pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Han ustedes estado en una cascada? ¿Cuántos de ustedes han estado en una cascada, a un lado de una cascada de agua? En el parque de Yosemite, ¿verdad? Muy famosas esas cascadas, porque hay un tiempo en el año donde parece que está cayendo fuego. Cuando el sol se pone en la dirección correcta y el agua está cayendo, hagas de cuenta que se está mirando lumbre caer, pero es agua, está reflejando el sol. Pero ¿han ustedes escuchado el sonido de esas cascadas? Si tú estás a un lado de una cascada y estás platicando con alguien, no se puede escuchar. Es algo muy ruidoso. En otras palabras, cuando Cristo venga, no va a ser silencio, no va a ser en secreto. O si tú ibas manejando un avión, de acuerdo con la profecía de los Left Behind, de la ciencia ficción, si tú eres piloto o vas manejando en un bus, y tú si estás con Cristo, y te tiene que llevar Cristo a ti, pero como es en secreto, te desapareces, su cuerpo te desaparece y te llevó al cielo. Todos los que iban en el bus se van a morir, o todos los que iban en el avión, porque el piloto ya se lo llevó Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando Cristo venga, va a ser un evento muy solemne. Un evento glorioso para el pueblo de Dios y algo terrible para los inicuos. Porque les van a decir a las montañas: caed sobre nosotros. Para terminar, para comprobar cómo es que el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Miremos lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros estudiamos la Biblia y no la estudiamos bien. Qué interesante. Yo les animo a que se pongan un reto. Agarren cualquier libro del Espíritu de Profecía, lean solamente un párrafo, o un enunciado, o algo simple, de cualquier libro del Espíritu de Profecía. Vayan y búsquenlo en la Biblia, y ahí va a estar. La razón por la que nosotros miramos cosas en el Espíritu de Profecía, que a veces no las hemos descubierto en la Biblia, es porque no estudiamos la Biblia bien. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No me acuerdo exactamente la lectura bíblica. Por ejemplo, en el libro Patriarcas y Profetas se dice que la fruta que comió Eva era como una manzana de color oro. Y tú dices, ¿de dónde sacó esas descripciones?
¿Saben dónde están esas descripciones? En los libros de Salmos. Ahí dice que la fruta era de color oro. Pero nosotros no, cuando leemos algo de aquí o de otro libro, dice, y nos preguntamos, y es válido uno preguntarse, ¿cómo fue que ella saca esas cosas? Y entonces lo maravilloso es cuando tú te das cuenta de lo que dice la Biblia, que lo que escribió está aquí en la Biblia. Por eso es que cuando termina una persona rechazando el espíritu de profecía, termina rechazando la Biblia, porque todo está en la palabra. Miremos lo que dice en 2 de Corintios 11:14, hablando acerca de la personificación del enemigo. ¿Cómo es que el enemigo se personifica? Miremos ahí en 2 de Corintios 11:14. Dice la palabra de Dios. 11:14 de 2 de Corintios. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está cómo se comprueba cuando el enemigo se va a personificar en un ángel de luz, donde va a tener su luz refulgente, como cuando sale el sol. No te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un poquito más acerca de eso, de comprobar, ahí en Mateo capítulo 24, miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo, obviamente del 1 al 5, ya leímos del 1 al 5, pero vamos a leer otra vez el versículo 5 para mirar lo que dice Cristo. Mirad, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan que leí la cita donde él dice aquí, que les va a decir a la gente que él es Cristo? Lo acabamos de leer ahorita. No dice Cristo, van a venir muchos y te van a decir, yo soy el Cristo. Pero esa aparición va a ser una aparición especial, porque va a ser como un ángel de luz. Dice, algo que los mortales nunca han mirado. Y lo interesante es que lo ponen, cuando dice, yo soy el Cristo, miren qué letra tiene para describir a Cristo. Es una letra mayúscula. En otras palabras, copiando 100% a Cristo. Otro versículo. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, versículo del 22 al 26. Miremos. Vamos a leer desde el versículo 21, porque se acuerdan que les dije que esto va a pasar cuando venga la gran tribulación, cuando esté pasando la gran tribulación. Miremos lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya estudiamos lo que es la gran tribulación. Y luego el versículo 22 dice, si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Ahora, vamos a tratarnos un poquito de imaginar lo que está pasando. Está pasando la gran tribulación. Persecución, hambre, guerras, violencia. Es un desastre la tierra. Y dice Cristo, si Dios no acorta estos días, nadie sería salvo. Ahora lean el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está el Cristo, o mirad allá, no le creáis. En otras palabras, durante ese tiempo de tribulación, ese tiempo de grandes problemas,
grandes dificultades, va a haber alguien que se parece a Cristo y la gente te va a decir. ¿Por qué te dirían que es Cristo si no es Cristo? Tiene que, ese personaje que se va a personificar en forma de Cristo, tiene que reflejar ciertas características de nuestro Señor Jesús. Por eso es que dice Cristo, si algunos dijere, mirad, está el Cristo, o mirad allá, no le creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Ahí está lo que acabamos de leer. ¿Se acuerdan que les leí? Eventos de los últimos días, que cuando venga el falso Cristo va a hacer grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Va a ser un engaño terrible. En otras palabras, va a ser tan difícil de distinguir. Y pues ustedes pueden imaginarse un ser caminando con vestiduras largas, con el cinto de oro aquí en medio, como lo describe la palabra, pelo blanco como de lana, ojos como flamas de fuego, y entonces va y toca a los enfermos y los sana. ¿Ustedes creen que no va a ser difícil uno no decir ese es el Cristo? Por eso dice, va a ser grandes señales y prodigios que de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. El pasaje que les leí al principio de este libro, se los acabo de comprobar con la palabra. Es lo maravilloso. Cuando ustedes estudien el espíritu de profecía, vayan lo que dice la palabra. Y lo interesante es cuando ella dice, va a ser grandes, va a venir en forma de Cristo y va a hacer grandes señales. Va a sanar a los enfermos. Va a hablar como Cristo, porque para que una persona te diga, hey Nicasio, allá está Cristo, obviamente va a hacer cosas que hacía Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿quién podrá estar de pie cuando aquel día pase? Cuando ese día venga y el pueblo de Dios, un pueblo pequeñito, sea el único pueblo que no le rinda culto a este ser. Voy a leer otro pasaje, 168 del libro de Conflicto de los Siglos, para terminar. Dice, Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos, y ella lo vuelve a decir, se viste con los mantos de la realeza, que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. O sea que ella no nomás escribió una vez eso, lo escribió varias veces y dice, tiene poder para hacerlo. El enemigo tiene poder para agarrar esas descripciones. Imagínense, a mí me daría miedo mirar un ser caminando con los ojos, dos llamas de fuego. Por eso dice que ningún mortal lo ha mirado. Se viste, dice, con los mantos de Jesús. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, en la transgresión de la ley, como Cristo, lo van a aceptar, lo van a recibir, como si Cristo viniera por segunda vez. En otras palabras, esta es su contestación a sus oraciones.
Ustedes pueden imaginarse, ahora, este grupo de personas les están cayendo las plagas. Todo lo que tienen la marca de la bestia, que son los que van a seguir al enemigo, les están cayendo las plagas. Y después de que les están cayendo las plagas, se presenta un ser en forma de Cristo. ¿No creen que va a ser ese un alivio para ellos? Claro que va a ser un alivio para ellos. Se proclama a sí mismo como Cristo. A la gente cree que es Cristo, un ser majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave, palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada en los ojos mortales que hayan contemplado hasta este momento. Y entonces los seguidores engañados dicen y gritan con victoria: Cristo ha venido por segunda vez, Cristo ha venido. Han elevado las manos como lo hacía al estar en la tierra, bendiciendo a sus apóstoles. Con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados. ¿Se acuerdan que dije en uno de los sermones, cuando prediqué el tema del verdadero amor, dije que no nos debemos de guiar por los sentimientos? Pues es lo que Él va a hacer cuando Él venga. Dice, con un lenguaje hermoso, presentará sentimientos elevados, hablará palabras nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado, pero en un punto que habrá diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley de Dios. A pesar de esto, falsificará también la justicia, que si fuere posible, engañará aún a los mismos escogidos. En otras palabras, el engaño va a ser tan persuasivo, hermanos y hermanas en Cristo, que incluso aún los escogidos, dice, si fuere posible, aún a los escogidos engañaría. Una de las cosas que seguí leyendo acerca de eso, que va a hacer temblar al pueblo de Dios, es cuando tú lo mires haciendo milagros. Cuando tú mires una persona inválida, tirado en la cama, y viene este ser y la toca, y la persona camina igual. Camina como si nunca le hubiera pasado una enfermedad. Eso, dice la sierva de Dios, que va a hacer temblar a los adventistas del séptimo día. Así lo menciona ella. Eso va a hacer temblar a los adventistas del séptimo día, porque van a mirar evidencia de milagros. No nomás palabras. Van a mirar que este ser toca a las personas y los sana. Que Dios me los bendiga. Es mi deseo y oración. Y que nosotros nos acostumbremos a escuchar la voz de Cristo. Que cuando venga el enemigo en forma de Cristo, nosotros podamos distinguir en el Salvador verdadero de un Salvador falso. Porque dice la palabra, aún si fuere posible, engañaría a los escogidos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado seas tú, Padre. La honra y la gloria pertenece a ti, Jehová de los ejércitos. Te agradecemos, Padre, por habernos dado una porción de tu palabra. Te agradecemos por habernos dado la oportunidad de estudiar lo que es la segunda venida de Cristo. Y ahora te pedimos que nos ayudes a recordar esas características acerca de la venida de Cristo, Padre.
Pero de una manera muy en especial hoy en este sábado, pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz. Pedimos que nos ayudes a escuchar la voz de Cristo. Porque dice tu palabra que las buenas ovejas, las ovejas de Cristo, reconocen su voz, lo oyen y lo siguen, Padre. Queremos que esa experiencia se cumpla en nuestras vidas. Que cada día, Señor, nosotros podamos familiarizarnos más y más con la voz del buen pastor. Y que cuando vengan estos eventos finales, Señor, que cuando venga el enemigo personificado en forma de Cristo, nosotros podamos estar firmes y decir, Él no es, porque nosotros conocemos la voz de Cristo. Oh Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a prepararnos, Señor. Prepáranos para ese día cuando Cristo venga en las nubes de los cielos con sus santos ángeles. Nosotros podamos ser ese pueblo que dice que lo hemos esperado y estamos listos para irnos con Él. Gracias, Padre, por escucharnos. Muchas gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar esas ovejas que todavía no están en el redil de Cristo. Gracias, Padre, por escucharnos y muchas gracias por el espíritu de profecía en el cual nosotros podemos estudiar más intensa tu palabra. Que tu Santo Espíritu siempre nos dirija a toda verdad y que tu bendición vaya con nosotros, Señor. Porque en Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.